al lado de mi cama, hacia al ladito de mi cama, había algo, era una especie de entre una persona y un simio. Le dice, yo te voy a cuidar. Y mi papá le dice, yo no creo en eso, señora. Y le dijo, yo voy a hacer que tú creas. Que su hijo, el más chico, que de repente le dice, oye, mira, estoy jugando con tal niño. Y le señala, pero, o sea, dice que ella no ve nada. Y dice que en una ocasión también le tocaron la ventana de su cuarto. Cuando levantó la cara, enfrente de nosotros había... Y dice que una vez que llamó y no estaba la más cerca, ella contestó. Dice que escuchó la voz de un niño diciéndole que quería jugar. Hace como un año, yo estaba en el balcón y pues no sé, no recuerdo la hora, sí era de noche. Y al fondo se veían unas luces, incluso yo lo grabé en vivo. Vino y me dijo que ahí en ese closet hay un muñeco y ese muñeco es mío. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, La Caja. Los saludos a su amigo Carjo y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya anteriormente estuvo en el podcast. Nos vino a platicar lo que ella hace, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es madre y hace muchas cosas y hoy nos toca que nos venga a platicar cosas que no a todas las personas les platica, ¿verdad? Cosas paranormales que le han sucedido, que ella ha vivido y que le han platicado, y yo sé que a lo mejor es un poco, pues fuerte, porque me platicabas que estás un poco nerviosa, y pues bueno, antes de empezar esta plática, este podcast, recuerden amigos, darle like, compartir, suscribirse, que es muy importante para nosotros, es gratis, recuerden, y activar la campanita para que les lleguen notificaciones, amigos. Y bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Amiga, si gustas presentarte. Hola chicas, hola chicos, yo soy Arlene Hernández Makeup y en esta ocasión, como dice Kathood, de verdad que en ninguna entrevista me ha puesto nerviosa como hoy, porque es una parte de mí que muy poquitas personas conocen, casi no lo he compartido en mi página y aquí va a haber muchas primicias que platicábamos ahorita fuera de cámaras, que es difícil porque luego las personas te juzgan si uno empieza a platicar acerca de temas paranormales. Sí, aparte que el anterior video estabas que enfrente de Carhu, de la caja blanca, y ahora estás enfrente de la caja negra. Esa caja impone. Que es muy diferente. Sí. Pero sí, o sea, siéntete con la confianza de platicarnos y yo creo que a la mayoría de las personas les ocurre situaciones a mí me han pasado. Y para comenzar, no sé si nos quieres decir también tus redes sociales. Sí, en cualquier red social me pueden encontrar como Arlene Hernández Makeup. Bueno, y ya saben, se lo dejo aquí en la descripción, más para que le den clic y vayan a ver su contenido, que habla de maquillaje y muy pocas ocasiones hablas de lo paranormal, ¿verdad? Sí, fíjate que tengo como 3 videitos por ahí donde les conté historias de otras personas y solo una les platiqué de mi abuelita, pero como siempre platico como si fuera yo a la que le están pasando las cosas, como que por ahí no se dieron cuenta que esa sí es una historia contada por mi bisabuelita que ha llevado generaciones y que nosotros tuvimos la gran fortuna de tener bisabuelita por muchísimos años, entonces no fue una historia que me contó desde niña, sino una historia que ya me contó siendo una adulta de entre 18 y 20 años. Y para empezar, ¿te acuerdas más o menos qué edad tenías cuando te ocurrió algo así como que paranormal? Fíjate que
nos han pasado, y digo nos porque yo creo que justamente todo viene desde mi bisabuela, posiblemente más atrás, pero desde niña hemos tenido así como varias cosas que pues no sabíamos que eran cosas paranormales y que en realidad te pones a pensar si sucedió, no sucedió, pero todo eso siguió pasando conforme transcurrieron los años. Incluso hace poco acabo de tener también, hay unas situaciones paranormales buenas y van a decir, ¿quién va a explicar que una situación paranormal es buena? Pero ya les seguiremos contando poco a poco. Sí, entonces, pues no sé si quieras comenzar con alguna historia así como que impactante. Tú cuentas una y yo tengo también unas que tengo, ¿Ok? para que vayamos así. Ok, bueno, voy a empezar a platicar una que nos sucedió cuando estábamos en la primaria. Nosotros íbamos a una primaria, pues, de federal en Ciudad Madero, que está por ahí por el Centro de Convenciones de Madero. Y yo estaba en las rondas. Como yo soy como súper bajita, entonces estuve en rondas desde primer año hasta, si mal no recuerdo, sexto. Entonces, pues agarraba niñas que tuvieran más o menos la misma estatura, etcétera. Nos tocaba ir a ensayar cuando ya iba a ser el evento, el gran día, al centro de convenciones. Y nos llevan a todas las niñas. Para esto yo estaba en quinto año de primaria y en este grupo había unas gemelas. Las gemelas estaban en tercer año de primaria y pues todo súper bien, estábamos ensayando y nos pasa que nos dicen vamos a ir al baño, les dan permiso a las niñas, a una de ellas de ir al baño. La maestra se queda afuera, pero para esto pues el centro de convenciones, quien no lo conoce, es muy grande, muy muy grande. Ahí se hacían muchos espectáculos antes, bueno, ahorita otra vez, pero está inmenso. Y bueno, van al baño que estaba alejado del centro de donde pues ensayaban las rondas. La niña entra al baño, la maestra se queda en el pasillo y pues ya, la niña sale gritando. O sea, gritando, estuvo súper horrible y solo oíamos, o sea, ruido y todo eso. La niña cae como en shock y pues todos lo vimos. Pensamos que había sucedido pues a lo mejor otra cosa, pues no sé si decir más grave, porque lo que sí sucedió ahí la dejó, ¿cómo te explico? Que ya no regresó. Marcada. Ajá, ya no regresó. Nosotros, a lo que nos contaron en ese tiempo, es que la niña quedó en el psiquiátrico o con pues sí, con cosas pues psiquiátricas, ¿verdad? Cuenta la niña, pues cuando nosotros estábamos ahí, la niña gritaba, llegó que si la ambulancia, el otro. A la niña se le había aparecido una muñequita de este tamaño que tenía alfileres en la cara. Y la niña le decía, la muñequita le dijo a la niña que por favor la ayudara a quitarle esos alfileres porque le dolían mucho. Imagínate ese impacto para una niña de que te gusta 7, 8 años de tercer año de primaria. La niña sale despavorida, gritando, la maestra pregunta qué sucede y nosotros nos enteramos porque la niña lo dijo, o sea, la niña estaba, o sea, gritaba aterrorizada. Las gemelas eran tan parecidas que la verdad yo recuerdo perfectamente la cara de la pequeña y era otra. Y no es el típico, está pálida, o sea, para nada, era, o sea, desencajada, pero los ojos eran distintos, volteaba para todos lados y no temblaba, pero su cuerpo estaba rígido. A nosotras nos llevaron pues a la escuela y desde ahí, tómenlo como leyenda urbana o que a lo mejor no sucedió, ¿verdad? Yo estuve ahí presente y lo recuerdo perfectamente. Hay muchos lapsos de la niñez que a veces se olvidan, pero cuando son fuertes, los recuerdas de inicio a final.
Entonces, esta es una parte que jamás se me va a olvidar y que fue una de las cosas paranormales, ojo, no que me pasó, o sea, que yo lo vi, pero lo escuchamos. Las niñas jamás regresaron ya a la escuela. Cabe destacar que estas gemelas venían de fuera y era el primer año que cursaban en esta escuela. Y después de eso, que se salieron de la escuela. Sí, las niñas ya jamás regresaron a la escuela. Ya Las no niñas se- ya jamás regresaron a la escuela y las rondas Ajá. ya no se hicieron en el centro de convenciones. Entonces, coincidencia, realidad para los que creen que es una leyenda urbana, yo estuve ahí presente, son como muchas coincidencias. ¿Y alguna vez escuchaste algo así? O, por ejemplo, de ese lugar que a lo mejor espantaban. Hay muchísimas historias paranormales que existen, o bueno, que mucha gente ha pasado ahí en el centro de convenciones. Es un lugar, como te decía, inmenso, y que claro que todos los lugares grandes como escuelas o lugares como este que albergan a muchísima gente, yo creo que se queda como la energía de las personas, tanto alegres como tristes, porque también ahí en el centro de convenciones se hacían como reuniones de algunos pues religiosas de ciertas de ciertas religiones. Imagínate toda la energía que se conjuga ahí. Y pues es algo impactante ver a una muñequita y luego que tiene como alfiler y que te hable. Así es. Pobre niña, supongo que ya no supiste nada de esa niña. No, ya lo único que sabíamos era que la niña, pues te digo, terminó con problemas psiquiátricos y ya no regresaron ninguna de las dos gemelas a la escuela. Oh, fíjate, mira, yo te voy a contar una historia. Ajá. Que me platicó un compañero de trabajo. Dice que él vive en Tampico. Ajá. Esto pasa en Tampico. Dice que cuando compraron, donde él vive son departamentos. Entonces dice que una noche él se acostumbra luego a dormirse muy tarde. Dice que como tiene perritos, salió por la parte de atrás y le está dando alimento. Y cuenta que del lado vecino estaba se puede decir una señora. Ajá. Vestida de negro. Y hace cuenta que esa señora, o bueno, esa vivienda, era una señora y sus hijos. Y aparte tenía perros. Y uno de esos perros era muy bravo. Uh-huh. Entonces dice que él salió, le dio comida a sus perritos y le dice a la señora: oiga vecina, ¿también a usted se le olvidó darles de comer a sus perros? Y dice que no le respondió. Ay, no. Pero dice que los perros estaban alrededor de esa entidad o de esa cosa. Ajá. Que él pensó que era la señora, ¿verdad? Y dijo, no, pues ha de estar pues enojada. Pues ya dejó, se metió. Al día siguiente dice que ve a su hermano platicando con uno de sus hijos. Y le preguntó, oye, tu mamá ayer estaba enojada porque le pregunté algo allá en la noche y no me respondió. Y estaban ahí los perros, y estaba también una perra muy especial, ¿verdad? De esa que es brava. Sí. Ay, no, y le dice el chavo dice, ¿cómo a qué horas fue? No, pues fue como a estas horas, como a las 12, 1 de la mañana. Dice, no, mira, lo que pasa es que mi mamá no está en la casa. O sea, mi mamá anda de viaje y dices que viste a la perra. Dice, sí, vi que estaban alrededor de pues pensé que era tu mamá. Ajá. Y yo le hablé como si nada, pero no me respondió. Dice, no, y de hecho hoy en la mañana dice que al despertar vieron que esa perra estaba desvivida. Wow. Y que alrededor estaban los perros, ¿verdad? Entonces él es una de esas personas que no, o sea, sí cree, pero a la vez no, o sea, como que siempre trata de encontrarle algo lógico. Y cuando nos platicó esta historia, pues nosotros le dijimos, es que algo lógico que quieres encontrarle si es una persona como que vestida de negro, pues se te puede figurar la Santísima Muerte, ¿no? Sí. Entonces
Pues él en el momento dice que no sintió miedo ni nada, pero sí se sacó de onda que estuviera pues esa entidad, y le digo, pues a lo mejor iba por alguien, se le atravesó el perrito, porque luego dicen que absorbe Sí. las energías, Ajá. y eso es lo que ocurre. ¿Sabes qué? Muy raro que los perros no hayan hecho ninguna especie de sonido, porque no sé si han escuchado por ahí que dicen que cuando está la calaca por ahí anda pasando, los perros aúllan o ladran muy fuerte o hacen sonidos extraños, incluso como que le gruñen a lo que ellos llegan a ver, porque o sea, entre animales, que si el cotorrito, el pájaro, todos ellos como que son más susceptibles a las cosas paranormales. Fíjate que ahorita que decías de sueños, les voy a contar una historia que a mí me pasó y que ya estaba pues grande. Ajá. Y en una casa que vivimos, yo estaba acostada y estaba sola ahí, no estaba mi hija, nadie. Pero estaba consciente de que me quedé dormida. Ajá. Yo tenía la tele prendida y recuerdo perfecto el programa. Me quedo dormida, pero yo normalmente duermo tarde y en esa ocasión eran como las tal vez 7, 8, que no es normal que yo me duerma a esa hora. Entonces, ¿qué sucede? Te despiertas temprano. Algo hace que yo me despierte. Para esto, como era temprano, yo tenía la luz prendida de la recámara y aparte la tele. Me despierto, pero no puedo abrir los ojos. No puedo abrir los ojos y no me puedo mover. Mucha gente dice que es parálisis del sueño, que se te sube no sé qué y todo eso. Yo sinceramente no creo en que sea una parálisis del sueño, porque yo vi algo más. Empiezo a escuchar la televisión y me quiero mover y no podía. Sentía como algo encima de mí me presionaba, de forma en la que poco a poco yo empezaba a sofocarme y a no poder respirar. Me estaba ahogando y no podía abrir los ojos por más que podía. Pero cuando tú tienes los ojos cerrados y hay luz, ves como amarillo, no se ve oscuro. Y así yo veía y escuchaba la televisión. Cuando puedo despertarme, ay no, hasta frío me pongo, cuando pude despertarme, Y abrir los ojos. ajá, bueno, la de abrir los ojos, al lado de mi cama, hacia al ladito de mi cama, había algo, era una especie de, entre una persona y un simio, vestido. Y a lo mejor medía como 1.40, porque me quedaba, o sea, la cama y me salía solo un poquito. Y al ras así de la cama, o sea, él o lo que sea, caminaba, pero, o sea, viéndome, y le hacía así. O sea, sí, se movía así, impresionante. Y yo lo veía y ahora yo quería cerrar los ojos porque no me podía mover. O sea, no me podía, o sea, yo seguía sin poderme mover. Y pues quería gritar, no podía gritar. Y no, insisto, no estaba dormida porque la televisión continuaba. Llegó un momento en el que pude cerrar los ojos y los pude abrir. Fue un segundo, los pude cerrar y los pude abrir. La tele continuaba y ya eso no estaba. No me podía, ya me podía mover, ya podía abrir los ojos, ya podía hablar, pero fue así como un Ajá. de agarrar más aire, y sabía que estaba despierta. No había manera que alguien me dijera, ya estabas dormida, estabas soñando. No, porque en el programa que yo estaba consciente y que en eso yo me enfocaba de que no estuviera dormida y que sí estuviera pasando más cuando la cosa esa caminaba al ras de mi cama. O sea, y era no en los pies, sino en el lateral, en donde yo estaba acostada, así no me podía mover. Ese era mi miedo. Y yo sentía que esa cosa era
no me preguntes cómo, pero esa cosa era lo que yo sentía que me presionaba entre el pecho y esta parte de aquí. Entonces, muchas cosas pueden suceder mientras dormimos y no precisamente, o sea, yo siempre trato de darle como eso, como tú dices, la lógica, porque te digo que estas cosas que nos han sucedido a mi familia, porque es como a casi la mayor parte de los miembros de mi familia y a mí, y que no lo quieres platicar porque dices, no me van a creer. O sea, nosotros tratamos de buscarle el lado lógico a estas cosas, pero te resulta imposible encontrarle algo lógico cuando sabes que no estabas dormida. Ajá. No, y aparte que es algo extraño, como tú dices, que es como si fuera una forma de gorila, de un chango. Ajá. Y persona a la vez. Como si estuviera alguien vestido de... No. No, sí era una persona. Cuerpo de persona. Ajá, o sea, tenía el aspecto entre persona y un simio, como en esa transición, y sí estaba vestido, pero si me preguntas de la vestimenta o los colores, no los recuerdo, pero ojalá tuviera ese don de saber dibujar bien, porque su cara, no, o sea, si yo lo vuelvo a ver, no se me olvida, no, para nada. Yo creo que cuando llegas a ver algo, a menos que tu cerebro lo bloquee, pero jamás lo vuelves, o sea, jamás lo puedes olvidar porque es algo impresionante y que impacta tu vida. Sí, o sea, como tú dices, lo que te deja así marcado, como que es difícil que se te borre. Así es. Y recordando ahorita, porque es que estabas como que pensaste que a lo mejor podías estar dormida. Ajá. A mí me pasó una ocasión que donde yo rentaba anteriormente, hace cuenta que yo vivo con mi pareja, con mi esposa. Entonces nosotros en ese momento no teníamos clima, entonces dejábamos la puerta abierta del cuarto. Y yo recuerdo, y te digo esto porque no sé si fue un sueño o no, siendo honesto, Ajá. que yo siento que me despierto en la noche, en la madrugada, y escucho música. Como yo vivo en unos departamentos, en ese entonces departamentos, escucho música, pero como que viniendo del baño. Uh-huh. Dije, no, pues ha de ser mi pareja, ¿verdad?, que se levantó. Entonces lo que yo hago es tocar a un lado y la siento que está ahí. Entonces me quedo así como en shock, porque digo, ¿qué es? O sea, ¿quién está aquí dentro, no? Sí. Y escucho como si la parte del baño más o menos de la sala viniera caminando hacia el cuarto, o sea, la música. Ajá. Pero siento como una presencia. Ajá. Siento, como estaba todo oscuro, siento como que se hubiera parado en la mera puerta y yo me quedé así como que, ¿qué hago? Yo lo que quería era agarrar el celular y alumbrar o prender o algo. Sí. Y Pues estabas en completa oscuridad. Sí, estaba oscuro. Entonces, yo recuerdo, ya yo no te digo, no sé si fue un sueño, que miré a mi pareja y yo sentí que ella estaba también despierta. Y ya de ella no me acuerdo. O sea, no sé si me quedé dormido o no. Entonces, del miedo te pudiste haber quedado dormido posiblemente. Sí, o sea, no sé si fue un sueño o no. Sí. Entonces, ya al momento, ya en la mañana que me despierto, recuerdo eso. Entonces, obviamente le platico a ella y me dice, no, así cómo voy a estar yo despierto, ¿no? Ajá. Y atando cabos, pues yo digo, no, ¿cómo le voy a ver los ojos? Estaba oscuro. Sí. Pero se me quedó muy grabado esa escena y eso es lo que ocurrió. Fíjate Entonces, fíjate, todo lleva a un mismo punto. Mi bisabuelita, que, bueno, ya no está, ¿verdad? Pero la voy a balconear. Igual y por ese lado, a nosotros no nos gusta como tanto lo paranormal, ni la brujería, o sea, todo lo que tiene que ver con eso. Sé que existe y soy muy respetuosa con eso, pero que tú me digas, vamos a tal cosa, híjole, o sea, sí lo pensaría un montón. Ojo, sí he ido, porque justo ella nos llevó a algunos lugares cuando éramos niños y te digo, lo recuerdo así súper bien. Pero a lo que iba es que mi bisabuelita nos decía que no era bueno dormir en total oscuridad.
Y fíjate que yo tengo alrededor de como 1.5 años que duermo y con la luz apagada completamente. Apenas, porque incluso en mi anterior casa tenía un baño adentro de la recámara y yo despertaba así de, ¿me puedes acompañar al baño, por favor? O sea, el baño estaba literal solo el buró y el baño. Y yo porque yo necesitaba sentir que me estuvieran viendo porque tenía miedo. Entonces tengo así como que 1 año, 1.5 años, así que puedo dormir con la luz apagada, pero ella decía eso, que no era bueno dormir a oscuras porque la cosa mala, así lo nombraba ella, la cosa mala se juntaba ahí. Y ciertamente a muchísimas personas les pasa cuando están en total oscuridad. Y de ahí viene la siguiente historia que te voy a platicar, también dormido. Mi papá trabajaba para una empresa telefónica. Entonces, en ese tiempo, él instalaba los teléfonos. Imagínate ya cuántos años te hablo, ¿no? De eso. Y él no le gustaba para nada las cosas paranormales, que le dijeras que de las limpias, nada. Todo lo más, fíjate que, no sé, si compras tal plantita, te va a traer dinero. Él decía, no, eso es una tontería, eso no existe. Llega a una casa a instalar un teléfono y lo recibe. Para esto, a él le tocaba como ranchitos y así, o sea, fueras de aquí, así de que Pánuco, Ébano, Tamuín, y que en ese tiempo estaba menos poblado que ahorita. Entonces, bueno, pues ya él llega, instala y era una señora grande, o sea, viejita. Y ya instala, dice que la señora es súper amable y todo eso. Y la señora le dice, oye, mijito, yo no tengo para pagarte. Y le dice mi papá, no señora, es que usted no me tiene que pagar nada. Todo, o sea, lo de la instalación y eso va en cargo a su recibo telefónico. No, hijito, es que yo quisiera pues darte algo como quiera porque vinieron muy rápido y así. Una propina. Ajá, una propina, exacto. Y él dice no, porque él se caracterizaba de incluso no recibir propinas. Bueno, y ya. Total que pues ahí le instaló, le hizo todo rápido, incluso le ayudó a un par de cosas que no tenían nada que ver con los teléfonos a la señora. Y la señora súper agradecida. En ese inter, ella le decía, yo siempre te voy a cuidar. Y él nos contaba que la señora se dedicaba a algo que tiene que ver, pues, con la magia, ¿verdad? No quiero decir brujería o algo así porque, pues, él menciona magia. Le dice, yo te voy a cuidar. Y mi papá le dice, yo no creo en eso, señora. Y le dijo, yo voy a hacer que tú creas. Sí, típico, ¿no? Así que dice uno, sí, gracias, adiós, se va. Mi papá hace sus cosas, se le olvida, se duerme. En ese entonces, pues la casa era de 2 pisos, mi mamá estaba abajo, él se duerme pues relativamente temprano y pues se acuesta, ¿no? Cuando se levanta y mi mamá todavía seguía despierta, así de que rapidísimo, y baja y le dice a mi mamá, ¿qué crees que me acaba de pasar? Y le cuenta el preno y dice, y ahorita que estaba acostado, me despierto, así de que eso de que pues te dormiste un poquito, se despierta, y en el pie de la cama, o sea, sentada en sus pies, estaba la señora. Y dice, no estaba dormido, no he tomado, no estoy, o sea, estoy cansado, pero ya había descansado, o sea, me desperté porque ella le estaba tocando el pie. Y la vio y le dijo, te dije que te voy a estar cuidando. Y dice mi papá que él cierra los ojos y le dice, yo le creo, pero por favor, ya, o sea, no se me aparezca, ¿verdad? Y ya,
no sé, ya cierra los ojos, los abre y pues rápido, o sea, como dicen por ahí, patitas, ¿para qué te quiero? Bajó y le contó eso a mi mamá. Y mi mamá, que pues obviamente sí cree que suceden cosas, le dijo, es que nunca debes de pues negarte a que alguien te cuide, a que alguien te ofrezca como esa protección, di sí, gracias, y por eso le pasó. ¿No podría haber sido un nahual? Pues nahual no creo, No, porque no estaba no estaba como animal. Una bruja. Ajá. Híjole, quién sabe. Posiblemente pudiera ser una bruja porque pues no te hablo de un fantasma. Te hablo de una persona que ya es que existe como, o no sé si sea eso, como que se desdoblan, que dicen, y que están en un lugar y pueden estar Viajes en otro. astrales. Ajá, o un viaje astral, o que simplemente la señora tenga como eso. Y pues las brujas tienen como sus horarios, nos contaba mi bisabuelita, de estar, de aparecer, y no era tarde. Te digo, él se durmió temprano y a lo mucho eran las 10 de la noche. Entonces estaba súper consciente, lo vio. ¿Y le volvió a suceder? Ya no le volvió a suceder, ya no. Y ya después de ahí creyó. Sí. Muy impresionante. Sí, súper impresionante. Y luego, como dices, es algo que lo vive, o sea, no es como que, Jorge estaba soñando, lo vivió y en eso vamos para abajo. Ajá, sí. Fíjate que ahorita se me viene una historia, algo que igual me pasó. No sé si en alguna ocasión has escuchado como canicas, sí, o así dinero como que se cae. Sí. Ahí en la casa donde yo te digo que rentaba, era muy común de que de repente se escuchaban. De repente. Y luego lo raro que haz de cuenta que el edificio tenía, o sea, eran 3 departamentos. Ajá. Pero en medio no vivía nadie. Y siempre se escuchaban que arrastraban muebles. Ajá. Siempre. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a un vecino de al lado, le pregunté, ¿verdad? Porque pues era como vecino de ahí mismo, de la misma planta. Ajá. Y él me dijo, no, es que nadie vive ahí. Y ya yo le pregunté al último vecino que si se movía, que si ellos movían sus muebles. Ajá. A lo mejor le dio pena o no sé, pero él me dijo que no. Entonces sí me entró la intriga. Digo, entonces que se escuche, porque era casi todos los días en las noches que se escuchaba que arrastraban los muebles. Nosotros vivimos en Madero en ese entonces, y sí creo que haya como ciertas casas o lugares que guarden, llámalo energía, vibras, cosas, porque lo malo de rentar una casa, bueno, incluso hasta las nuevas, porque no sabes arriba de qué construyeron, o qué era ahí antes, o qué enterraron ahí antes. Puede suceder, o cuánta gente justo que se dedica a pues hechicerías, magia y todo eso, hace trabajos y los deja enterrados. Y pues ya construyen, se van, pero no escarban. O cuando están construyendo luego encuentran pues muchísimas cosas. Nosotros vivimos en una especie como de un fraccionamiento donde solo eran 4 casas. No solo nos pasaban a nosotros cosas, porque a un vecino también le sucedieron cosas, como incluso que lo estaban así en el cuello, y él salió así de que quién era, que no sé qué, y pues nadie. Cuando nosotros y mi mamá le platicamos. Aquí sí te hablo de que no lo viví sola. Yo tengo un hermano que tiene historias todavía más impactantes que yo, y una hermana. Y en este caso nos tocó ver la mayor parte de las cosas a nosotros 3. Esto de las canicas sucedía constantemente. Mi hermana y yo dormíamos en una recámara, mi hermano en otra y pues mis papás en otra. Y se escuchaba mucho en mi recámara y la de mi hermana que rodaban las canicas. E incluso en nuestro closet tenía puertas corredizas y se oía de adentro cómo golpeaban las puertas de adentro hacia afuera. Uh-huh. Y yo pues lo escuchaba con mi hermana y no había nadie ahí. Corríamos a la habitación de al lado con mi hermano, que aunque él era más chico que yo,
pero te hablo de que yo estaba en la universidad, mi hermano estaba en la prepa y creo que mi hermana en la secundaria. O sea, éramos grandes y así, y escuchamos eso. A su vez, otros días después, escuchamos que abajo se caían los trastes o que movían sillas y nos aventurábamos. Nos íbamos los tres, aventábamos al hermano por enfrente, bajábamos la escalera y en esa casa había un comedor con unas sillas de madera pesadas y tenía alfombra. Entonces, como para que se mueva una silla, pues así, que camine fácil, no es. Incluso si tú quieres arrastrar una silla, ojo, pesada y aparte la alfombra, pues es más difícil. Vamos bajando los tres la escalera. Creo que esa es una de las casas donde nos ha pasado las cosas más fuertes. Y vamos bajando y los tres vemos como la silla, como si la jalan así, pero así deslizó, imposible arriba te repito, de la alfombra. Los tres nos volteamos a ver, así como, ¿sí lo viste? Y sí era. Y corrimos, o sea, sí nos dio miedo, corrimos. Cuando escuchábamos que los trastes se caían, bajábamos los tres igual y no había nada. Incluso ahí en esa casa, mi hermano tuvo una experiencia que también lo vimos de esas personas como que se quieren aprovechar de ti mientras duermes, que es fuerte y ojalá él alguna vez se las quiera contar. A su vez, en esa casa, un mayo, porque muchísimas cosas me pasaban, afortunadamente ya no en mayo, pero era como, llega mayo y ya hasta me preparaba yo porque sabía que algo, no me predisponía, pero como que algo iba a suceder. Era mayo y me acuerdo que iba a cerrar la ventana y pues la cortina, y cuando es de noche, pues obviamente hay reflejo, pues como si fuera un espejo, ¿no? Cierro así y aquí atrás de mí había alguien parado. O sea, imposible, te digo, que estés alucinando, soñando, o sea, pues no. Y había alguien de aquí. Yo nada más recuerdo que al momento de estar cerrando ya la cortina, dije, por favor, lo que sea, no te quiero ver. Y ya, pues sí me volteé, me subí y ya, o sea, le platiqué a mi mamá y todo, pero ese ente o lo que sea, que era hombre, alto, no lo vi físicamente, era como solo ¿la silueta? Ajá, no, la sombra. Ajá. O sea, todo negro, como todo negro, pero sí era un varón. Un varón, o sea, sí, como si vieras, como si estuviera todo vestido de negro, pero no se le ve cara ni nada. Eso dices que lo viste como un reflejo. Ajá, el reflejo en el vidrio de la ventana. Y qué fuerte, y luego te dio como que la voz para decirle, vete de aquí, ¿no? Sí, es que cuando te han pasado tantas cosas, tienes que tomar el valor para, aunque sea con la mente, decirles, yo no creo en eso de diles groserías y no sé qué, o incluso ponte a rezar o algo, porque no sabes si eso es bueno o malo. Sí. Hay gente que se burla de las personas que nos han pasado cosas paranormales o que te dices tú tienes miedo y te dicen, tenle más miedo a un vivo que a un muerto. Pero mi respuesta siempre ha sido, pues sí, a un vivo yo le corro, o a un vivo pues le das una patada y te vas, ¿no? Hay manera de defenderte, pero a un desvivido no hay manera de que y si esa cosa está ahí, ¿cómo te alejas de eso, de lo que sea? O sea, es impresionante la manera en la que esas entidades se pueden hacer presentes.
Sí, sí, impresionante. Y fíjate que retomando un poco lo que te decía de las monedas, Ajá, digo que en ese departamento yo no sé si ya era el departamento o a lo mejor luego uno que trae una vibra o no sé, que había ocasiones, no sé si te ha pasado, de que piensas que dejaste algo y no lo dejaste, por ejemplo, el baño. A veces me pasó como 2 veces que estaba la luz prendida. O sea, que yo recuerdo que la apagué ajá. y llegaba al cuarto y veía del cuarto que estaba la luz prendida y dije, ¿cómo si la apagué? Y a veces dicen que son duendes. Y algo, fíjate, algo reciente que me pasó, ahí en donde ahorita vivo actualmente, que no me han pasado muchas cosas, ¿verdad? Haz de cuenta que mi esposa y yo estamos viendo una película, creo que era de terror, Ajá. y tenemos la puerta cerrada. Como la manija no sirve, o sea, no se tranca, le pones como un trapito en la puerta y ya cierra. Y estamos viendo tranquilamente la película y de repente se abre la puerta. O sea, en ese momento nos quedamos así, pues impresionados, porque para abrir la puerta necesitas, Fuerza. o sea, necesitas empujarla. Y como ahí vive mi suegra, pues yo me quedé esperando que a lo mejor ella entrara, no sé. Sí. Obviamente todo estaba oscuro y no entró nadie. Entonces yo me quedé y ella también se quedó. Y ya uno como hombre, ¿verdad? Pues se levanta y ya fui al refri, pero pues no a tomar agua, pero no había nadie. Entonces sí, como que me pongo a pensar porque ahí luego va un sobrino Ajá. que pues tiene como, creo que como 2 años, 3 años, y pues anda ahí haciendo travesuras. Y yo tengo un retrato de mi papá ya falleció hace años. Ajá. Entonces me platica mi esposa que una vez que yo no estaba ahí en la casa, andaba de viaje, dice que el niño le dijo y señalaba la foto de mi papá, que el señor que lo estaba corriendo, que le decía que se fuera de la casa. Ay. Y yo le dije, no, pues a lo mejor algo, yo pues entre bromas se podría decir, pero a lo mejor hizo algo que no le gustó a mi papá y por eso le está diciendo que se vaya. Pero es algo que sí me queda así mucho que pensar, porque cuando mi papá falleció, sí me pasaron varias cositas que uno puede decir, a lo mejor ahí andaba, ¿verdad? Sí. Pero te estoy diciendo que eso fue hace como 7 años que él falleció. Ujú. Y el que diga el niño, o sea, no puede mentir, es imposible que un niño de 2 o 3 años te diga mentiras, que el Señor lo haya corrido, es como que sí me queda mucho que pensar. Es que dicen por ahí que, como así como, digo, no es una comparación, ¿verdad? Pero así como los animalitos son susceptibles a ciertas energías, que como los niños son almas puras, que no conocen, pues sí, la maldad ni nada de eso, son como que ven o tienen más desarrollado ese sentido, e incluso dicen que hay muchos niños que saben de otras vidas pasadas o que han vivido otras vidas y que las recuerdan y dicen cosas o llegan a ver, y que muchas veces no es el amiguito imaginario, sino que te platican acerca de personas que ya no están o que incluso ellos no conocieron. Sí es fuerte. Sí. Sí es fuerte. Y pues bueno, ya te voy a platicar una historia que a mí me dijeron. Esto sucede en Altamira, sucede en un ejido. Ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero haz de cuenta que para llegar a ese lugar es muy, o sea, terminas la carretera y haz de cuenta que tienes que entrar por un callejón y en carro te haces como unos 15 minutos. Entonces me cuenta la persona que esa vez fueron al centro y regresaron, iba su pareja y sus hijos, iba ella enfrente. Al momento de llegar a la casa, hace cuenta que hay como un pasillito donde se mete el carro. Del lado izquierdo está la casa donde viven ellos, está la casa de su papá, porque vive con ellos. Ajá. Y del lado derecho está la casa de su hermano.
Él no se encuentra ahí porque vive en Estados Unidos, pero está su cuñada. Ya su hija tiene nietos, ella ya tiene nietos. Llegó ya en la noche y dice que al momento de entrar a ese callejón, donde se mete el coche, vieron todos que en la puerta, porque hace cuenta que hay una puerta como de madera, pero por los lados está el cristal. Ujú. Dice que se asomaron unos niños. Ok. Fue tan claro que todos lo vieron. Se asomaron, se pusieron así como que las manitas. Ajá. Y ella dijo, no, pues han de ser los nietos, ¿verdad? De mi cuñada. Sí. Pasó, o sea, todos se bajaron, fueron a la casa. Al día siguiente va con su cuñada y están platicando y sale el tema. Y le pregunta que a qué hora se fue su hija. Ajá. Dice, no, se fue, vinieron a verme, se fueron en la tarde, como 4 o 5 de la tarde. Y le dice, ¿cómo? ¿No se quedaron más noche? Y le dicen, no, ¿por qué? Es que nosotros ayer que llegamos, vimos claramente que unos niños Ay, no. se asomaron en la puerta. Y dice ella, es que es imposible porque ellos se fueron. O sea, sí tiene sus nietos, Ajá. más o menos de esa edad, de esa estatura, pero ellos se fueron con su mamá. Entonces es imposible. Entonces al momento que ella me cuenta la historia, sí me quedé impactado porque hace cuenta que es como un ejido, es un ranchito, Ajá. que hay muchas historias. O sea, sí me han platicado varias historias. Y dice anteriormente que su hijo, el más chico, Ujú. que de repente le dice, oye, mira, estoy jugando con tal niño. Y le señala, pero, o sea, dice que ella no ve nada. Y dice que en una ocasión también le tocaron la ventana de su cuarto. Entonces puede ser que sean duendes. ¿Cuántos videos grabados hay donde los papás no le creen a los niños y en cámara se ve como lo que sea, incluso hasta lastima a los pequeños? O les avientan cosas, o los empujan, o a las niñas les jalan el cabello, o globos flotando y los niños jugando. Es la energía. Fíjate que ahorita que decías ranchitos o ejidos, hace muchos años, justamente el 1 de mayo, y veníamos en carretera, una amiga y yo, de Mante para Tampico. Cabe destacar que eran como las 3 de la mañana. No lo hagan, por favor. Yo no sabía que esa hora era como especial, digamos. La hora del mal. Ajá, nosotras pues con tal de pues no gastar los viáticos, no sé qué, vámonos. Ella pues traía su carro, era un carro del año, o sea, y pues en teoría es como una carretera fácil, que no hay curvas o así, ¿no? Cuando nosotros íbamos de aquí para allá, que fue el mero día 1, pasaron también situaciones al lugar a donde fuimos. Pero la más fuerte es esta que te voy a platicar, que es de las que a mí más me dan nervios, porque me costó mucho recuperarme y que no la vi sola. Venimos ya de regreso a esa hora y cuando vas o vienes de Mante hay como un puente, no sé si exista todavía, que es como de fierro. Cuando atravesamos ese puente, yo le digo a ella, pues ya estamos como relajados, ya estamos del otro lado, justo porque te digo que en ese lugar que fuimos, el Naranjo me parece que se llama, todavía ha estado como medio tenso y con cosas como extrañas. Ya cruzamos eso, error, yo siento haberlo dicho. Veníamos platicando y en eso ella me dice, de que las serpientes y que si los animales y bla, 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 de que luego se llegan a aparecer en la carretera. Ah, no, pues que sí veníamos contando.
En ese entonces, no hagan cálculos, pero existían unos celulares así chiquititos. Y cuando yo venía para acá, veníamos para acá, yo estaba mandando un mensaje. Entonces se me cae el teléfono. Antes de esto, ella traía un coche, era chiquito, y pasa un tráiler, pero ella no venía manejando a exceso de velocidad e incluso no a una velocidad pues tan buena, porque venía más o menos a 80, 70 y pues para carretera es muy baja, ¿no? Pasa un tráiler y el del tráiler le aventaba las luces, las altas, las bajas y las apagaba, altas, bajas y apagaba. Y ella dice, ay, qué raro. El del tráiler, cuando va a pasar al lado de nosotras, baja la... Ay, me dan nervios, te lo juro. Baja la velocidad. Y el del tráiler le hace así, como para ver quién venía. Cosa que se me hace extraño, pero pues yo no pongo atención. Yo pues no sé, obviamente, yo no manejo, yo no sé nada de lo que tenga que ver con los señalamientos y nada de eso. Y le hace ella a lo mejor hay o un accidente o hay algún animal aquí enfrente. Avanzamos poquito, tal vez un minuto si acaso, y hay vacas, así. Ajá. Y dice ella, pero, o sea, no creas que 10 vacas, a lo mejor 2, 3 vacas, pero en los costados, no atravesadas. Y dice ella, eran las vacas, lo que el trailero nos quería decir, bla, bla. Te hablo de que minutos. Y estoy en el mensaje, se me cae el teléfono y nosotras seguíamos con la plática esa de los animales y esto. Yo le contaba justamente que mi abuelita había vivido en Mante y cosas que le habían pasado en Mante. Y me agacho yo para agarrar el teléfono y ella empieza a manotearme y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me dice. Y yo dije, o sea, un animal, ¿no? Cuando levanto la cara, enfrente de nosotros había un hombre. Quiero pensar yo que siempre me he querido así de que meter en la cabeza de que sí era una persona. Era un hombre y recuerdo que traía una playera blanca, pero la playera blanca como que resplandecía la playera. Estaba súper alto, muy, muy alto. No tenía cabello y yo no le vi ni los ojos ni la boca, pero lo que sí recuerdo era que no tenía nariz. No tenía nariz y aquí tenía pues lo rojo, eso que sale, ¿no? Ajá. Pero un hoyo. En la mano él tenía como un mecate, pero de esos gruesos que cuando pones como de topes. Sí. Pero grueso. Y te digo, muy, muy alto. Y le hacía así al carro. Y yo recuerdo que le grité a ella, dale, o sea, dale. A mí la verdad no me importaba, o sea, era dale. Ella le da y pues lo esquiva. Y le hace cuenta que aquí la persona y ella hace esto. Es imposible cuando te digo que es un carro bajito y se ve esa persona entre lo que sea de fácil 2 metros y que sin agacharse cuando ella hace esto, a mí me quede del cristal la cara. O sea, no se Es puede, imposible. o sea, en un carro compacto es imposible que sin agacharse te quede aquí. Y recuerdo así, te digo, su cara, pero a mí me causaba mucha impresión verle esto, o sea, esto sin, ay, tiemblo, te lo juro, sin nariz y todo lo rojo aquí, pero era, o sea, eso era, o sea, vivo, o sea, estaba esto Escurriendo. al rojo vivo. No estaba escurriendo. Ajá. Pero ¿en qué momento, si eso está al rojo vivo y, por ejemplo, que hubiera habido un accidente o que recién le hubiera pasado
o algo así, hubiera escurrido, porque te digo que la playera era blanca. Sí. Entonces tendría que estar manchado. Y si hubiera sido un accidente, él estuviera sucio. Y no estaba sucio. Y yo te digo, recuerdo perfecto su playera y esta parte de aquí de la nariz. Y el mecate. Le avanzamos y ella me dice, ¿qué era eso? Y le digo yo, no sé. Le digo, no sé. Lo que hago es quitar el rosario que tenía en su retrovisor y le dije a ella, no voltees, dale, porque pues yo recordaba que, pues ya sabes, dicen que cuando ves algo en la carretera, que no veas el retrovisor, que no voltees, que no nada de eso, y más cuando estás súper consciente de que, oye, te lo juro que te lo platico y es como si lo estuviera viviendo. Ajá, es como te digo, de lo más impactante que me ha pasado y que sé, insisto, que fue real porque alguien más había conmigo. Y pues ya le da. Le digo, no voltees, por favor, no. Eso que dicen, la frase de estoy temblando de miedo, es verdad. O cuando salen las caricaturas de que cuando tienen miedo te hacen así los dientes, sí, y se oye así eso nos pasaba a nosotras. Los dientes nos hacían así y mis rodillas estaban así, temblaban las rodillas. No me temblaban las manos, no temblaba yo. Las rodillas me hacían así y los dientes a las dos nos hacían así. Así de que sí, se oían, de que estábamos temblando. Claro que fue el miedo aparte, pero quiero empezar a rezar y no me acordaba de nada. No me acordaba de nada, de ninguna oración, de nada. Y le digo, ¿sabes qué? No sé por qué no puedo rezar. Y me dice ella, pues piénsale. Y le digo yo, pues reza tú, yo te sigo. Y me dice ella, es que no me acuerdo de ninguna oración. Y yo le digo, es que yo tampoco. Pasó bastante para que nosotros encontráramos otro vehículo, otro tráiler, mucho. Y fue impresionante la manera en la que pues sí, vimos eso. Cuando llegamos a Altamira, ella vivía en Altamira en ese entonces, y llegamos a su casa. Para esto ella, cuando ya venimos casi entrando a Altamira, le marca a su mamá y le dice, ¿sabes qué? Vamos llegando y necesito que nos esperes afuera. La mamá le dice, fulanita, ¿estás bien? Y la hace, no, ya vamos a llegar. Cuando ya vamos llegando, entramos a su cochera, la mamá ya estaba ahí y nosotras ya ahí ya no nos temblaba la boca ni las rodillas, sino el cuerpo. Sale la mamá y nos ve, yo no sé qué cara teníamos, y nos ve y le dice a ella por su nombre y le dice, ¿a quién desviviste? ¿A quién desviviste? Y le hace ella, y yo me quedo así y le digo yo, y me agarro a platicarle. Y yo me iba a ir a quedar a mi casa esa noche, y porque le había dicho a mi mamá que yo llegaba en la mañana siguiente, yo pensé que nos íbamos a quedar, te digo, nos quisimos ahorrar los viáticos y ya. Y dice la mamá, es que yo, o sea, por la cara que traen, yo hubiera, o sea, jurado que hiciste eso. Y la hace, ya no, nos pasó esto, así, así, así. Ya no volví a dormir, o sea, ya esa noche no dormimos bien. Al día siguiente me voy y a mi casa y todo, le platico a mi mamá, y en ese entonces todavía vivía mi bisabuelita. Te digo que yo tuve bisabuelita muchos años. Y le platicamos y todo, y le dice, vamos a ir con una persona a tal lado, que no sé qué, para que la curen de espanto. Y cuando llegué a mi casa, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Aunque fuera de día, me ponía así de que me iba a bañar y le decía, siéntate aquí, o sea, literal en la taza del baño, el cancel abierto, y yo necesito que me estés viendo, porque eso se me va a aparecer. O sea, lo recordaba y te digo, te lo cuento y es como si
el tráiler empezara, o sea, así de la película. Y mi mamá así estuvo durante así varios días. Total, que bueno, ya pasa y llegamos ahí con esa señora. Y la señora tenía, pues no sé cómo se le diga, pacientes o clientes allá afuera. Y me dice, entro yo y le dice a mi abuelita, no, es que no la puedo recibir. Y le dice mi abuelita, ¿por qué? O sea, ¿por qué no la puedes recibir? Mira, a ella le pasó, sí, ya sé qué le pasó. Y dice, lo que ella vio fue a la calaca. Y yo le dije, no, es que a lo mejor era una persona que, o sea, sí quería justamente buscarle el lado, pues, Lógico. Sí, lógico, racional. Y me dice, es que no te puedo atender. Y mi abuelita así de que, por favor, que mira, que necesitamos, bla, bla, bla. Le dijo, ok. Pues no sé, la convenció, habló con ella, eso sí, no lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es que yo seguía teniendo mucho miedo y le dice a la gente que estaba ahí que se fueran. O sea, a los otros como clientes que quedaban, que estaban afuera de su casa. Se van y me empieza, o sea, sí, a hacer cosas y le empiezo a platicar y todo eso. Y me dice, ¿a quién se le ocurre estar pues prácticamente solas y viajar a esa hora? Y ya es que ella me platica, o que nos platica, mi mamá, mi abuelita y a mí, que en ese horario es como preferible que no salieras. Que si a lo mejor estás en una fiesta o así y te vas al trayecto, pues no sé, de tu casa, de la casa de la fiesta a tu casa o del antro, así, que dejes que pase el horario de las 3 de la mañana a las 3:59 de la mañana. Ya cruzando las 3 de la mañana, ya, porque es el horario en donde mucha gente ocupa para hacer cosas. Yo tardé, incluso para ir a la tienda, yo sentía que, fuera de día o de noche, yo sentía que iba a dar caminar la calle y cuando al llegar a la esquina me iba a aparecer eso otra vez. Tardé muchísimo tiempo y recordarlo, por eso no lo platico mucho, me causa así como que muchos nervios, mucha ansiedad, porque quiero yo pensar que trato de buscarle cosas como lógicas, como situaciones de que hay muchas personas que llegan a tener bebés y que son pues tienen alguna malformación y que los botan, los dejan y que si esos bebés llegan a crecer, pero lo que no es lógico es, ok, si nació con esa malformación y a lo mejor esa estatura, ¿verdad? Porque pues sí hay gente que mide 2 metros, 2 metros 10 tal vez, pero ¿eso rojo? O si tuvo un accidente porque no estaba sucio. Sí. Y otra cosa que me hace pensar es, cuando hay accidentes y se voltean los carros, pero no chocaron con nada más y la carretera es recta, ¿por qué se volteó el carro? Y yo, la verdad era lo que yo le decía a ella, pues dale. Ella lo esquivó, ¿verdad? Porque pues yo siento que pues el tamaño de esa persona o esa cosa, o sea, sí nos hubiéramos volteado fácilmente. Y te digo, me quedé exactamente a un lado y tardé mucho tiempo en recuperarme de eso. Cambiaron muchas cosas entre nosotras dos. Cuando yo quise hablar con ella de eso, no era que fuéramos las mejores amigas, ni básicamente nuestra relación era por trabajo. Y cuando yo quise como platicar el tema, ella me pidió así como que por favor a nuestro grupo de amigas de trabajo no se lo platicara. Porque te digo que sí, desde el inicio empezaron a suceder cosas como paranormales. O sea, el inicio de ese como viaje de trabajo. Ajá. Sí, en la casa en donde nos quedamos, bueno, nos íbamos a cambiar y todo, esa casa estaba extraña, igual y no quiero como entrar como tanto en detalle de esa casa, pero había como un salón, o sea, entrabas y no era como que entrabas a una casa como tan normal, por así decirlo. Había un salón
de esas como, pues sí, casas como muy elegantes y así, pero no estaba del todo amueblado. Era un salón enorme en el cual había solo 2 muebles, pero grandísimos. Imagínate un salón de fiestas que podrían caber fácil 150 personas. En un extremo había un sillón y en el otro. Y era como de esos muebles tipo Luis XV, así como labraditos, así doradito. Ajá. Y recuerdo que era de un tono como grisáceo, pero el mueble estaba como muy empolvado. Y me imagino que el de enfrente también, pero ¿quién va a tener un mueble aquí y el otro hasta el otro extremo? Bueno, a su vez, en el respaldo de este y del otro había 2 cuadros. El techo era muy alto y los cuadros eran del tamaño de personas, de esos que aparecen en las películas de terror. Sí. Así, tal cual, del tamaño de una persona. Y atrás de donde yo estaba había una señora mayor, vestida así como muy elegante, pero de años súper antiguos. Y del otro extremo, que era el que me quedaba a mí enfrente, que yo estuve sentada ahí unos momentos, había un señor vestido de negro, así. Aquí había como un pilar, como un pilar así. El fondo no lo recuerdo, pero era un fondo liso. Tenía un pilar, él estaba recargado aquí y aquí él tenía como un bastón y arriba así tenía un bombín, no era un sombrero, un bombín. Sí. Y él estaba así. En esos minutos que yo estuve ahí, a lo mejor me sugestioné, eso sí, pues yo no lo puedo, no te puedo asegurar, a lo mejor me sugestioné y no estaba a gusto en ese lugar. Yo te podría jurar que yo me sentía observada por esos cuadros. De esos que a lo mejor era por el tamaño, ¿verdad? Pero si tú te movías para un lado, tú sentías que el ojo como que se movía. Ajá. Y bueno, ya, pasaron el tiempo, ya nos teníamos que regresar y sí fueron como varios detallitos que, bueno, que pasaron ahí. Y al irnos, por eso yo me sentí aliviada al cruzar ese puente, que yo dije, pues ya, de aquí para adelante ya está pues rectito, ¿verdad? No pasa nada. Y pasó lo peor ahí. Yo no sé si fue como a lo mejor una carga de energía ya, o que posiblemente sí era, que es lo que yo siempre he querido como pensar, que sí era una persona, pero pues podría ser imposible por el tamaño y luego me quedo aquí. O sea, ¿en qué momento te vas a achicar si no te agachaste? ¿Y el lugar donde tú dices que están los cuadros, había más personas ahí? Pocas personas, sí. Bueno, ahí cuando yo me quedé sentada ahí unos minutos, sí había un chofer ahí. O sea, estuve poquitos minutos ahí, pero fueron así como cuando tú estás tensionada, cuando estás súper nerviosa. Yo pensaba, yo sabía que no era un buen lugar el que estaba ahí. O sea, no era un buen lugar. Entonces, ¿qué dices? ¿En qué momento dije, si te acompaño, si vengo, si, o sea, si de que, bueno, sí voy, con tal de no estar en mi casa, o algo? De esos momentos de que dices, no, o sea, mejor no lo hubiera hecho. Así me quedé impresionado porque, oye, si estoy sudando aquí, por ejemplo, estoy sudando acá por dentro, sí. Ahorita ya estoy seco, o sea, sí. de la historia. Entonces, sí. el trailero como que les estaba avisando. Ajá, es lo que nosotros decimos, que el trailero creemos que él ya lo había visto. Y fíjate que mi cuñada es de Mante, y cuando yo le platiqué eso, ella nos contó que existe como una historia o una leyenda de algo así similar en eso. Entonces son como que las cosas que me hace pensar si sucedió, que sea paranormal, o lo que sucedió fue real, porque existe una historia ahí. Ojalá que sí, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero si alguien sabe de esa historia, que lo pudiera comentar, o si le ha pasado algo así similar en esa área, que nos lo hagan saber. Ya me dio escalofríos. Sí, está fuerte. ¿Y tú crees que fue algo paranormal?
¿O crees que mejor era una persona? Yo siempre me he querido meter en la cabeza que era una persona, pero es lo que yo quiero pensar. Ajá. Pero te digo, son demasiadas cosas que me hacen creer también que no lo fue. Sí, porque si hubiera sido un accidente, pues no creo que estuviera muy quieto, ¿verdad? O sea, Exacto. Y aparte no emitió ningún sonido, ningún grito, solamente le hacía así al coche, o sea, como queriendo pues tirarle al coche. sí. Ahora, si él estuvo aquí al lado y quería, pues te habla, ayúdame o algo así, y pues no, en ningún momento emitió un sonido. Fíjate que ahorita se me viene a la mente, no sé si creas en que luego puedes ver personas que ya no estén, incluso hasta platicar. Esta historia me la comentó una jefa que yo tenía, Ajá, que dice que su mamá había hace años, ajá, y dice que ella iba iba caminando con su hermano, y su mamá tenía una comadre, y dice que se la topa, y al momento de topársela los regaña, les dice que cómo era posible de que a su mamá no la fueran a ver. wow. Iba ella con su esposo, y le dice, es que tú que eres el más consentido, le decía al hermano, que tú eres el consentido, ¿cómo es posible que no hayan ido, que no vayan a verla, y tú también? Y ellos se sacaban de onda, y ella le decía, ¿de qué me estás hablando? Dice, sí, es que hace una semana andaba en el centro comercial y vi a tu mamá y me puse a platicar con ella, y ella me decía que ustedes no habían ido a verla y ya tenía mucho tiempo. Y le decía, de hecho iba conmigo mi esposo, y ya el señor pues asentaba, decía que sí. Ajá. Y mi ex jefa decía, pues que eso es imposible. Dice, ¿por qué? Es que mi mamá ya falleció hace más de un año. Y ella dice no. que se puso así pálida, Claro. y como que casi se desmayaba, y le decía, es que no te creo porque yo la vi, o sea, yo platiqué con ella, y mi pareja, mi esposo, estuvo ahí. Entonces es algo imposible. Y dice ella que a lo mejor pues no le encuentra como que Una lógica, sí. una lógica, pero sí me han contado así como que otra historia parecida igual, Ajá. que ven a una persona que ya no está, y dice que en ese momento como los días fueron a su tumba, porque sí dice que sí ya tenían bastante tiempo sin ir a su tumba, porque iban, la arreglaban y le ponían flores. Ajá. Entonces cuando nos las comentó a nosotros sí me quedé impactado, porque es algo difícil de creer. Ya he escuchado otras historias de personas que ya no están vivas, Sí. que aparecen e incluso platican con ellas. Ajá. O que cuidan la casa o el terreno y que se quedan ahí. Sí, y fíjate que ella misma nos contó a nosotros que hace años, cuando su mamá estaba viva, Ajá. estaba en su casa, y dice que ella estaba chamaca, niña, y dice que de repente se escuchaba el teléfono que sonaba. Contestaba la mamá, y dice que decía como que unas groserías y colgaba, y se descarga de onda, y era constantemente esas llamadas. Ajá. Al día siguiente lo mismo, y ella se le hacía raro, dice, pues quién llama, que como que se molesta y cuelga. Ajá. Y dice que una vez que llamó y no estaba la mamá cerca, ella contestó. Dice que escuchó la voz de un niño diciéndole que quería jugar. Ay, Que no. quería jugar, y ella se quedó así como que quería platicar con él. Y Ajá. dice que la mamá se dio cuenta y que la regaña y que le cuelga. Entonces dice que se quedó como que con esa incógnita, y creo que no le dijo nada a la mamá, no le explicó, Sí. pero ya cuando ella creció supone que era como que, no sé, un espíritu, un ente, algo diabólico, un duende, no sé. Pero sí, o sea, algo impresionante de que alguien le marcara. Es que dicen, no sé si has
visto algunos como pues programas o que captan la energía esa que son psicofonías y que se graban mientras uno está usando algunos aparatos. Por eso incluso dicen que ahora cometemos mucho el que cuando ya una persona fallece, le ponen el celular en la caja y así. Y ha habido casos, a mí no me ha sucedido, en los que escriben o reciben un mensaje o incluso una llamada sin que ese teléfono esté o ese número esté activo otra vez. Porque ya es que lo das de baja y tarda un tiempo en que ese número se vuelva a activar. Entonces, ¿qué les ha pasado? O que nosotros podemos estar en esta grabación y le subes todavía más y luego se escuchan voces o cosas, porque incluso ruidos o cuantos ayúdame o nombres o personas que incluso se quejan durante algunas transmisiones. Fíjate que ahorita, bueno, cambiando un poco de temas, que ya no de fantasmas. Ajá. ¿Te acuerdas que me platicaste de un ovni que viste? Sí, fíjate que me ha pasado 2 veces y, bueno, 3 para ser exacta, 3. Y de igual manera no he estado sola. La primera que nos pasó, íbamos, era de día, e íbamos por Ejército, a la altura donde está un lugar así de juegos y una mueblería, y estábamos en el semáforo. Y en el cielo, vimos algo como un avión, pero era imposible que fuera un avión porque no tenía luces ni nada de eso, solo era alargado y de la parte de abajo como solo una, pues no sé cómo se le dice, ala, nada más, y estaba así, inclinado. Entonces, ahí estuvo parado un tiempo, no lo grabamos, no nada. Al tiempo, hace como un año, yo estaba en el balcón y pues no sé, no recuerdo la hora, sí era de noche. Y al fondo se veían unas luces, incluso yo lo grabé en vivo. Así estuve transmitiendo en vivo y decía a la gente, puede ser que un evento, que no sé qué, pero haz de cuenta que sí, al principio se veía como de arriba hacia abajo y era como en B, y aquí había una luz en el cielo. Había nubes, como 2 nubes, así que esas nubes se empezaron a dispersar y quedó el cielo en total oscuridad, no había estrellas. Después de esa luz salieron otras más. Entonces yo les decía durante el live que no era posible que fuera un evento, si entonces dónde estaba el destello de las otras y por qué si estaba la luz esa pues más grande y de ahí justo de abajo se habían desprendido las demás. Se desprendieron esas demás y empezaron como a hacer como pues no un caminito, pero luego le empezaron a como a curviar y luego hacia el otro extremo. Yo creo que eso fue como una grabación de tal vez 40 minutos, si acaso 1 hora, porque sí fue mucho. Y te digo, no había un evento en el lado donde pues yo vivo y así como que pues no sé, las cosas a lo mejor a la altura de, bueno, sí lejecitos, pero, eran muy visibles. Y pues también, no estaba alucinando, no estábamos solas. Entonces, pues ya, ahí se ve y está grabado. Al día siguiente, en algunas plataformas, subieron algunos otros videos, pero solo se veían 2 luces. Y yo grabé, pues, la grande y a lo mejor como 5 más. Ajá. Eran en otros puntos. Entonces, si, por ejemplo, si hay un partido en el estadio, tú lo ves hacia una dirección y no era la misma dirección en la que
lo vimos. Bueno, a su vez, por la playa, que ya ves que dicen que ahí está la base extraterrestre y todo eso, también lo tengo en vivo. Y aunque algunas personas dijeron que podía haber sido un barco, no había manera que fuera un barco, porque primero igual aparece como un recto así oscuro, y así se ve al lado, por ejemplo, por las escolleras, y se ve la parte de abajo, y arriba solo primero hay como 2 luces, y después se ve así como si fuera una U, y varios puntitos, varios foquitos. Entonces, si fuera un barco, pues es lo negro y arriba están las luces, o todas las 5 luces van a estar encendidas desde el inicio. Y la forma en la que lleva el trayecto, y luego aquí abajo, o sea, tengo grabado también un coche, o sea, el coche pasa, y pues bueno, a lo mejor no dura tanto el video, pero ahí que es donde dicen que está la base y que salen justo entre las 12, 1 de la mañana, que era más o menos el horario, y que han ocurrido tantas cosas. Yo la verdad no creo que seamos como tan dichosos como para ser los únicos en este universo, en la galaxia, tan solo en el planeta Tierra. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, no, que no existen, que yo no lo he visto como las personitas o los extraterrestres o algo así, pero eso o esas 3 cosas que yo vi no eran ni aviones, que es el primero que parecía que eran un avión, que con una sola ala, y el otro pues no eran luces definitivamente, y el tercero no era un barco. Sí. O sea, no era un barco porque el trayecto que llevan es totalmente diferente. Y te digo, las luces primero estaban, o sea, como más juntas, y después eran como en una U. Yo no sé si a lo mejor si yo hubiera estado del lado de las escolleras, estuviera como la otra parte. O sea, porque era pues el típico a lo mejor platillo volador sin verle lo de arriba y oscuro, la U con los foquitos ahí. Entonces, creo yo que para que en el caso de los ovnis y extraterrestres y así, tendríamos que creer o estar como predispuestos a que eso puede suceder y que no somos los únicos. Sí me da miedo porque sí creo en las abducciones y en todo eso que pueda suceder. Eso sí me da como más miedo que a lo mejor los fantasmas y todo eso, porque es todavía más desconocido que lo mismo desconocido. Sí. No sabemos si son buenos, si no son buenos, qué es lo que puede suceder o qué nos puede atraer, porque dicen, y he leído también, que cuando ya tienes un avistamiento pueden suceder muchísimos más. Hay mucha gente que ha hecho como excursiones a ciertos lugares donde hay avistamientos, pero basta una persona que solo vaya para ver si sucede, porque yo no creo, para que no pase nada. Y que incluso hay grupos de personas, y que está documentado, y bueno, no falta el que diga que no es cierto, ¿verdad? Pero que está documentado, que incluso apenas van al lugar en donde está el avistamiento, donde suceden esos avistamientos, e incluso en el trayecto de día, ya los empiezan a ver. Entonces... Y por ejemplo, el video que me mostraste, ajá, es de esa última que me dices que estás en las escolleras. No, estoy más para acá de las escolleras. Yo digo que si hubiera estado de aquel lado, muy probablemente, que es lo que yo creo, hubiera estado como el otro, o sea, como verlo como completo. Ajá, como completo. Yo siento que yo solo vi una parte, y pues si estaba lejos, entonces pudo haber estado como, ¿qué te diré? Como, pues sí, es que si no se veía tan chico y yo estaba lejos. Entonces, sí. O sea, ¿Y el video de 40 minutos, eso lo tienes?
Sí, sí lo tengo. Está en mis... está dividido en 2 partes, porque cuando empezaron a moverse, lo volví a grabar como para que vean, o sea, sí es cierto, o sea, no son luces. Y no es que yo crea que quiera que las personas crean también en lo mismo que yo, cada quien tiene como esa libertad, ¿no? Pero pues tampoco decir así como que, o sea, revísenlo, o sea, ¿qué es? Luces no son. Si nos los puedes pasar y lo ponemos. Sí, claro que sí, claro que sí. No, pero sí hay gente, yo hace días, hace semanas, hay luego páginas que muestran de eso. Ajá. Y en los comentarios dicen que a cierta hora, a partir de las 12, que han visto que saliendo de la playa, hay hombres que salen, ¿no? O sea, solo dicen hombres, pero son seres que salen como que a observar. ¿Qué tan cierto sea? No sé. Sí, no sabemos. Había escuchado por ahí en una parte de un documental que hay, en donde a la orilla de ciertos kilómetros de la playa están como un tipo de fierros, por así decirlo, incrustados. Y posteriormente fue que la nave esa que cuentan, ¿verdad? Que esa, pues, o sea, no les aseguro, ¿verdad? Que es la que está abajo de las escaleras. Pero que ciertas personas sabían que algo iba a pasar. Entonces, realidad o ficción, o qué es lo que lo que queremos creer, pero ciertamente hay de muchas que nos hemos salvado. O sea, va a haber la inundación, no llegaron las aguas, no llegó el huracán, no llegó el ciclón, cuando ya habían pegado muchos. Y vaya que, digo, yo amo Tampico, Madero, Altamira, me gusta vivir aquí, pero no estamos preparados, y no lo digo nada más yo, para, Dios guarde la hora, por una catástrofe de esa magnitud. Entonces, como si ya vienen el trayecto, literal es como, adiós, aquí no, y se van. Sí. Incluso los animales que se han visto por medio de drones y todo eso, y qué más que no nos cuentan, o qué más que personas que, como yo, que no me gusta o no me gustaba platicarlo, de tanto cosas paranormales como cosas de extraterrestres y así, no nos atrevemos a platicarlo por miedo a ser juzgados. Y es contradictorio porque tú conoces mi contenido de lo que me dedico, de maquillaje y las transiciones, y no me interesa, o bueno, no es que no me interese, sino como que pues no importa lo que digan, si les gusta o no les gusta los maquillajes o la controversia que yo causo ahí, pero el que juzguen a una persona que vio algo, eso sí me causaba como algún conflicto de, y si lo platico, y si luego, ay no, mentirosa, o no tiene credibilidad, pero como te digo, la mayor parte de las cosas las he visto acompañada, y no solamente con una persona, con varias personas. Sí, no, y te agradezco que lo cuentes aquí. Es el primer podcast que hablas de estos temas paranormales. Yo sé que es muy difícil, sí, porque como dices, habrá personas que te juzguen, o habrá personas que te apoyen, que digan, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, porque hay ocasiones que hay personas que les suceden y tienen ese temor de contar. Hay personas que tienen un don y que no quieren a lo mejor contarlo así abiertamente. Ajá. Por lo mismo, porque piensan que los van a juzgar, que los van a tachar de locos o de otras formas. Sí, ¿verdad? Exacto. Fíjate que yo siempre he creído que, como te comentaba, que todo viene, yo no sé si atrás de mi bisabuelita, pero como a ella, aparte de que como veía cosas y así, le gustaba pues cosas así como que de brujería y todo eso, y a nosotros no. Puede ser que ella algo hizo y que eso se ha pasado en generaciones, o que en verdad exista como ese don
y también se vaya pasando de generación en generación, porque a mi hija de 9 años le han pasado cosas también. Y pues te voy a contar unas de las más rápidas. Era una bebecita y ella habló desde muy chiquita, 8 o 9 meses, ya hablaba. Y ella no conocía a su abuela paterna, entonces estaba acostada en la que era la cama de su abuela. Y bueno, ella se quedó ahí dormida y tenía alrededor de, no sé, 1 año y medio, tal vez 2 años. Se queda dormida y cuando ella se despierta, dice, me dijo, y menciona el nombre de su abuelita, que vino y me dijo que ahí en ese closet hay un muñeco y ese muñeco es mío, que me lo dio a mí. Y era así como, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Nosotros siempre pues le mencionamos el nombre de su abuelita y todo eso. Y efectivamente, en ese closet había un peluche que su papá le había regalado a su abuelita, guardado ahí. Y se lo dieron a la niña. O sea, lo sacaron y se lo dieron. Ella no la conocía en foto y no me acuerdo si antes o después de eso, ella ve una foto de su abuelita y empieza a mencionar el nombre de ella. Y nos quedamos así como, o sea, como, vamos con su tía y así, su papá y todo, y ¿quién es? Y ella mencionaba el nombre de la abuelita, cuando nunca la vio. Y es como lo que te digo, o sea, ellos son unas almas puras que probablemente, yo no sé si la vio, si su energía haya quedado ahí y continúe. Ahí me pasó algo también, pero en conexión con 2 personas. Si yo no lo hubiera platicado antes, nadie me lo hubiera creído. Yo me quedo dormida ahí, y me despierta al día siguiente. Me despierta, haz de cuenta que estaba dormida y un olor a comida. Y bueno, me despierto y platico así de que no, fíjate que tu mamá que estaba cocinando y que no sé qué, y tuve un olor no me acuerdo si era mole o pozole, algo así. Pasó. Nos vamos, me acuerdo que estamos en un restaurante comiendo y una familiar, no directo mía, pero familiar, que vive en Estados Unidos, marca. Y dice, ay, ¿cómo están? Que no sé qué. Fíjate que anoche soñé con la abuelita. Y nos quedamos así como que, acto seguido, dice, soñé que estaba en el comedor y ella me cocinaba tal cosa. Y yo así lo primero que pasó por mi cabeza fue, qué bueno que lo dije, porque no me lo hubieran creído. Entonces le platicé, fíjate que Arlene me dijo que anoche ella olió tal cosa y o sea, fue exactamente lo mismo. 2 personas que incluso ella, yo no la conozco, o sea, así en persona, porque te digo que vive allá, pero sí tenemos contacto, sí nos mensajeamos, sí nos hablamos, pero no es como que seamos tan cercanas como para tener esa conexión, porque luego existe conexión entre las personas y puedes tener un aprecio inmenso, un cariño inmenso, pero para tener esa conexión al mismo tiempo, el mismo día, no es de que ya hayan pasado 2 días, sucedió en ese momento. O sea, en el mismo momento, el mismo día, y soñamos pues lo mismo. Y yo incluso, o sea, lo olí, que eso me despertó. Y han sido como unas 5 o 6 ocasiones que yo me desperté, digo, ya no coincidimos en el sueño, ¿verdad? O más bien no lo platicamos, que yo me despertaba en esa casa y que olía a comida y olía a comida
Y pues la señora, pues que pues, ahí vivió toda su vida, pues sí cocinaba. A lo mejor se estaba pasando. Ajá, puede ser, digo, es como nos podríamos pasar aquí más horas de las que ya tenemos platicando de eso, porque pues ya ves que dicen que existen pues mundos paralelos y que distintas dimensiones, entonces no sabemos en cuál estamos y que ya es como que entrarte en otros temas y que pudieras estar viviéndolo o sucediendo en otro plano o en otro plano, en otra dimensión y pasando ciertas cosas. Y ella y yo estábamos en ese momento juntas y estando en dos países totalmente diferentes. Sí, es que te comento esto porque en alguna ocasión un compañero me dijo algo similar a lo tuyo, que él vio, creo que él o su papá vio, que la persona que creo que eran sus papás que ya habían fallecido, él escuchó que estaban moviendo trastes y dice que él vio a su mamá tal cual estaba moviendo los trastes. Sí. Entonces, por eso te comento que a lo mejor sí estaba cocinando y se te vino el olor, ¿no? Ajá, y la otra persona lo soñó y a lo mejor sí lo estaba viendo. No, pues qué increíbles historias, y yo creo que como tú dices, aquí estaríamos pasando mucho tiempo. Sí. Y me imagino que tienes más historias. Sí, tengo ¿verdad? más historias, pero Hacemos una segunda parte. Una segunda parte y me gustaría a ver si ahora sí nos hace caso, porque lo invitamos la vez anterior. Ojalá que se anime, pero hay otra persona de mi familia que me gustaría que viniera a contarte todavía historias más fuertes, todavía más paranormales, que incluso nos han pasado juntos y que él tiene hasta marcas en su cuerpo de cosas que le sucedieron y no había manera de que pues tú dijeras, ay, se las hizo en la noche, o sea, no había manera que se las hiciera. Así es. Pues ojalá esa persona que esté escuchando por ahí, pues acepte. Sí, ¿verdad? así es. Aunque sea, si no quiere salir tapado o le presto la otra caja. Ajá, sí. Sí, pues no sé si quieres decir unas palabras a tu público, a los personas que estés viendo. Bueno, nada más que gracias, agradecerte una vez más esta invitación a sacar mi lado paranormal. Todo el mundo sabe que a mí me gustan las transformaciones, transiciones y todo lo que tiene que ver con el terror, el Halloween, pero hay un atrás de, y esto es un poquito de lo que nos ha sucedido, no solo a mí, sino también en familia. Igual se me ocurre que en otra ocasión a ver si se viene el Halloween, a ver si se hace algo. Claro. Para ya ves que me mostraban fotos de disfraces y todo eso. Sí. Para hacer algo dinámico. Claro. Y pues igual nos puedes decir tus redes sociales, todas las personas. Claro, búsquenme en todas las redes sociales como Arlene Hernández Makeup. Y bueno, amigos, recuerden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que sigan viendo más contenido, y espero que les haya gustado pues todas estas historias. Y yo la verdad me quedo impactado la historia de la carretera y me quedo mucho con esa historia, y pues nos vemos en otro capítulo. Hasta pronto.